Parta nomás. A mí, ya, a mí me había tocado el tema de nutrición deportiva en el área profesional de la nutrición. Se había hecho un estudio con varios países latinos, ¿ya? Eh, Dentro de este estudio se definido por Brun como un individuo con competencia profesional por parte del nutricionista. También está el concepto que se asocia al análisis de actividades profesionales como la nutrición clínica, pública y privada. Dispone también de autonomía, de más creatividad por parte del profesional, capacitado obviamente para la colaboración con todo el equipo multidisciplinario en las diferentes áreas que nombré anteriormente, además de una organización en trabajo. Y este individuo con competencia profesional, según el estudio que se hizo, se dispuso de una técnica que es la técnica DEFI, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Y consideró a 49 expertos en nutrición, donde se basaron en un cuestionario de pregunta abierta y se evaluó según la escala de Likert, ¿ya? Esto arrojó como resultado, esto arrojó como resultado, ¿puede levantar un poquito más, profesora, por favor? Ay, sí. No puedo. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Esto arrojó como resultado que dentro del área de nutrición deportiva habían 147 competencias profesionales de las que se podrían sacar, investigar y trabajar, para así poder expandir mucho más el área profesional en el tema de nutrición enfocado a los deportistas. Ya, en eso en general se basaba el estudio y hablaba específicamente de las áreas que igual hoy en día se ven muy pinceladas, que no se han hecho investigaciones eh, trascendentales en el sentido de que hay mucho campo para trabajar y también un campo que se trabaja en colaboración, por ejemplo, con el kinesiólogo, con el doctor. Son áreas de estudio que más adelante se proponen implementar en el trabajo profesional, en este caso el nutricionista. Pero competencias como clave del nutricionista, ¿cuáles destacaba el estudio? Eh, Destacaba, por ejemplo, profesora, el análisis que había de dichas actividades deportistas. Por ejemplo, disponer del conocimiento, de la destreza y de las actitudes de parte del profesional. ¿Alguna otra competencia que usted destaque de nutricionista en el área deportiva, distinta de la clínica, de APS, de gestión? Profesora, por ejemplo, hablaba de la educación alimentaria, que se le entregaban, que netamente trabajo del nutricionista, en este caso, es el tema de evaluación del estado nutricional de un deportista, la evaluación alimentaria que está teniendo en este caso, y las demás eran como investigaciones en desarrollo de las que hablaba, profe. Usted se fija, por ejemplo, el tema de la antropometría, ¿cierto? Es súper distinta la antropometría en deportistas que el resto de la antropometría, es como un área aparte, ¿ya? Lo mismo con el tema de las proteínas, yo creo que igual hay como tanta información de las proteínas en deportistas que es como un área de ese punto de requerimiento proteico, yo me imagino que igual tienen que tener variada argumentación científica para poder realizar la prescripción dietética de las proteínas en base a deportistas de alto rendimiento. Yo creo que esas áreas son como solamente del área de nutricionista deportivo, ¿ya? Sí. Vamos a ver Así. ahora lo que les quería mostrar.
Este es un manual que es de consejería en Vida Sana, que ustedes lo pueden ver como un manual súper antiguo, ¿ya? Pero tiene información muy, muy valiosa, ¿ya? Primero nos habla de la consejería en Vida Sana, ¿ya? Y cómo realizar el diagnóstico, el seguimiento, la mantención, ¿ya? Acá nos define lo que es la consejería, la descripción general de este proceso, los modelos cognitivo-conductuales, que también vamos a ver artículos de eso para que ustedes sepan lo que es. El análisis como una relación de ayuda, incorporar elementos de la comunicación humana, en alimentación física, la alimentación, en tabaco también, y su evaluación en cuanto al desempeño del profesional. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante en detalle, pero hoy día quiero que lleguemos a una parte en especial. Esto igual se los voy a mandar, ¿ya? Que esto es muy, muy importante porque me quedó pendiente de la clase de Prochaska. Yo me acordaba que se los tenía que mostrar, pero tenía el manual por ahí medio guardado, ¿ya? Entonces, se debe efectuar un diagnóstico respecto a la disposición a modificar la conducta por parte del usuario, ¿ya? Esto, dado que no todos los usuarios presentarán la misma motivación, ¿cierto?, para efectuar un cambio hacia la conducta específica que se quiere promover. Existe un modelo desarrollado por Prochaska llamado modelo transteórico de las etapas de cambio. Este autor, ¿cierto?, indagó las causas por las que las personas suelen ser, ¿cierto?, reacias a modificar estos hábitos en relación a su salud, aun cuando estos dependan de factores que aparentemente están bajo su control. Descubrió además que la oferta de los programas de salud se orientaba a la acción, a realizar el cambio, ¿cierto?, conductual de inmediato. O sea, yo recibo al paciente en mi consulta, inmediatamente, ¿cierto?, yo le digo toda la serie de cosas que este paciente tiene que hacer, ¿cierto? Usted tiene que hacer esta cantidad de hidrato de carbono, esta cantidad de proteína, ejercicio, tabaquismo afuera. Entonces, todo esto se dio cuenta que estaba más bien orientado a la acción, más que cuando el paciente no está tan motivado, ¿ya? Sin adecuarse a estas necesidades de cada uno de los usuarios, puesto que las personas, antes de cambiar, pasan por una serie de etapas que las predisponen en menor o mayor grado al cambio. En base a eso se identificaron 5 etapas, ¿cierto?, que las personas podían estar respecto a la adopción de determinadas conductas en relación a su salud. Entonces acá encontramos, ¿cierto?, esta que ustedes ya la pudieron identificar muy bien en el control, ¿cierto? La persona no admite interés en modificar su conducta. El correlato de esta actitud es una sensación de incapacidad, falta de habilidades para realizar algún cambio. Las creencias enfatizan, ¿cierto?, los costos de adoptar un cambio. Hay pacientes que dicen, no, es que la comida saludable es tan cara, ¿cierto?, en lugar de ver los beneficios. En esta fase la persona no se encuentra dispuesta a emprender modificaciones a la conducta. ¿Cuál va a ser la meta para este punto? La meta, ¿cierto?, para esto es lograr una buena conexión inicial, ayudar a identificar prioridades y preferencias personales acerca del estilo de vida y facilitar la toma de conciencia respecto a las conductas de riesgo, ¿ya? Ojo acá, entonces va a ser conexión, identificar prioridades, preferencias personales acerca del estilo de vida, o sea, qué es lo que el paciente, ¿cierto?, elige seguir, y también ayudar y facilitar la toma de conciencia respecto a estas conductas de riesgo. O sea, y el tema es cómo lo vamos a ir implementando, ¿ya? Luego tenemos acá, ¿cierto?, la contemplación. Una vez que la persona admite este interés por modificar la conducta, pero continúa considerando mínima la probabilidad de asumir un cambio, dado que la creencia en las propias capacidades es escasa. Hay mayor conciencia de los beneficios de un cambio de conducta, pero también se destacan los costos y las desventajas de cambiar la conducta. Aún no se da el paso, ¿cierto?, de pensar a actuar. O sea, la persona solamente está pensando en cambiar, pero aún no realiza ninguna acción. En esta etapa, ¿cuál va a ser la meta?
Reforzar la motivación, ayudar a la persona a revisar los beneficios, los costos de la conducta de riesgo y entregar información y estímulo para la adquisición de hábitos saludables en función de las metas personales. O sea, acá vamos a reforzar la motivación, ayudar a la persona a revisar estos beneficios, estos costos de la conducta de riesgo, entregar información y estímulo para la adquisición de los hábitos. Entonces la persona, como lo está pensando, hay que, ¿cierto?, darle un pequeño empujoncito y reforzar esta motivación y estos beneficios para poder cumplir sus metas personales. Luego tenemos la preparación, ¿ya?, que es la preparación para la acción. Va a ser la etapa, ¿cierto?, en que la persona, junto con estar consciente de la necesidad de cambio, tiene la decisión de efectuarlo, ¿ya? Entonces acá tenemos ya más avanzada la persona que anteriormente, contando con algún plan para hacerlo. Ya hay convicción respecto al mayor peso de los beneficios por sobre los costos. Ya la balanza, ¿cierto?, se está apuntando al lado nuestro que el paciente nos pueda seguir. Ya hay convicción respecto al mayor peso de los beneficios por sobre los costos. La debilidad se encuentra en el temor de fallar. Esta persona se encuentra preparada, o sea, tiene conciencia, está preparada y está dispuesta para participar en el programa orientado a la acción. Entonces, nuestra meta acá va a ser estimular el inicio de estas acciones contempladas en el plan de la persona. Vamos a ayudar a complementar este plan, prever qué factores van a facilitar el cambio de conducta y cuáles van a dificultarlo. ¿Qué va a ser necesario enfrentar o neutralizar? Luego acá tenemos la fase de acción, que esta va a ser la fase de ejecución. Va a existir alto riesgo de recaídas, por lo que el plan de acción debe contar con estrategias de apoyo, afrontamiento ante situaciones de riesgo de abandono. En esta fase vamos a buscar revisar, reforzar habilidades de afrontamiento del usuario para manejar situaciones que puedan gatillar una recaída. En este punto, si el paciente ya está ejecutando el plan, que puede existir recaída, por lo tanto debemos tener activo nuestro plan B para tener estrategias de apoyo y cómo vamos a afrontar estas situaciones de riesgo de abandono, que el paciente ante la posible recaída puede abandonar el plan. Entonces acá vamos a revisar, reforzar estas habilidades de afrontamiento, ¿cierto? Y recomendar el uso de apoyos sociales. Podemos decir al paciente, ¿cierto? Si usted tiene alguna duda, me puede llamar, me puede escribir un correo, si tiene alguna etiqueta de algún alimento que desconoce. Y luego tenemos la mantención, que es la última fase del proceso de cambio, se considera iniciada a partir de los 6 meses, lo que yo les decía recién, al cambio. O sea, el paciente, mantención no va a ser 1 mes, ni 2. 6 meses que el paciente ya lleva un cambio sostenido en el tiempo, considerando que estas posibilidades de que el nuevo hábito se transforme en un estilo de vida, ya son altas, porque el paciente ya lleva 6 meses. En esta etapa aún se debe recurrir a algunos elementos del proceso de cambio, tales como el reforzamiento, para evitar un retroceso. En esta etapa, mientras menos años hayan pasado, es más alto el porcentaje de personas que vuelven a adoptar conductas de riesgo, ¿ya? Entonces, mientras menos tiempo el paciente lleve en mantención, va a ser más probable que el paciente pueda volver a tener, alguna conducta de riesgo. En cambio, mientras más años, es más difícil que el paciente vuelva a adoptar conductas de riesgo. Para que un programa de modificación de hábitos de vida sea exitoso, Prochaska sugiere que la persona debe pasar por todas y cada una de estas etapas, ya que las separan de la acción, efectuando una intervención en cada una de ellas, partiendo por la etapa en la que la persona se encuentra. Eso es lo que me quedaba pendiente, chiquillos, de las metas por
cada una de las etapas, ¿ya? Ahora vamos a seguir con lo de conducta. La clase de conducta me parece que no la he subido. ¿O sí? ¿La subí o no? No estoy segura, me parece. Profe, ¿Au? la etapa de mantención, entonces uno podría decir que un paciente está en mantención siempre y cuando ya lleve 6 meses con el cambio de estilo de vida, Claro. ¿cierto? Sí. Ese es como el... Ya. Me parece que lo subí, esta clase que vamos a ver ahora, que la empezamos a ver la semana pasada, en la que dice unidad 2, clase conducta. Vimos poquito, sí, de esa clase, creo. Sí, vimos De poquito, conducta. pero me parece que la subí. Ah, ya. Acá estamos compartiendo pantalla conducta alimentaria. Vamos a ver. Ya, en conducta alimentaria quedamos. Preguntas a ustedes. ¿Qué vimos la semana pasada de conducta alimentaria? ¿Qué vimos la semana pasada de conducta alimentaria? Profe, ¿Sí? vimos hábitos, selección de alimentos, preparación, y vimos como harta definición que venía de parte de la conducta alimentaria. Tamara, ¿qué más vimos de conducta alimentaria la semana pasada? ¿Tamara está por ahí? Sí, profe. Es que hay un poco de bulla en mi casa. ¡Ah, Pensé que... ya! Está con compañía. Sí, mi hijo está un poco inquieto. Ya, no importa, no se preocupe, no se preocupe. Catherine, ¿qué vimos de conducta? Ideas. Rosita. Profe, si le soy sincera, la verdad es que no lo recuerdo bien. Que no revisaba muy bien ese tema. Vamos a volver a verlo entonces, para repasarlo, ¿ya? No sé por qué me salió esto. Conducta alimentaria se define como el comportamiento normal relacionado con, ¿cierto? Si yo tengo un hábito que se repite en el tiempo, en que se transforma en una conducta. Si yo selecciono una bebida normal, un McDonald's, lo agrandé con papas fritas todos los días, durante meses, este hábito se transforma en conducta. ¿Qué tengo yo? ¿Qué alimentos voy a seleccionar? ¿Ya? Porque no es lo mismo, ¿cierto? Seleccionar papas para hacer papas cocidas, ¿cierto? Una o dos o tres. ¿Qué preparaciones culinarias? ¿Papas fritas o papas cocidas? ¿Qué cantidades? Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa con las porciones? Entonces yo voy a encontrar ya que mi conducta alimentaria se va a relacionar directamente con los hábitos, qué tipo de alimentos selecciono, qué cantidad de ellos ingiero, ¿ya? Y qué tipo de preparaciones culinarias hago con ellos. Si hago budines, si los hago fritos, si los hago a la plancha, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije también, por ejemplo, de qué manera consumen los chilenos el pescado? No sé si se acuerdan de eso. ¿Cómo lo consumen los chilenos el pescado? Frito.
Exacto. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un alimento que se consume poco, ya, porque según las últimas encuestas el pescado se consume más o menos en un 8% en la población 2 veces por semana. Y además, si se consume frito. Entonces allí, ¿qué entra? ¿Este alimento se selecciona? No, se selecciona poco. ¿Qué cantidad se ingiere de ello? Apenas el 8% de la población cumple con la guía 2 veces por semana. Y ahora, ¿qué preparaciones se hace con este pescado? Frito. Entonces, esta conducta alimentaria de los chilenos, ¿cierto?, nos va a decir que en general somos malos para consumir fruta, verdura, legumbres y pescado, ¿ya? Y también los lácteos se encuentran en déficit, ¿ya? Por darles un ejemplo, ¿ya? Nuestra definición. En los seres humanos, los modos de alimentarse, ¿ya?, preferencias, rechazos, ¿ya?, hacia ciertos alimentos, están fuertemente condicionados por el aprendizaje y las experiencias vividas en los primeros 5 años de vida. En general, el niño incorpora la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias en una comunidad, ¿cierto?, antes de esa edad. No sé, ¿qué pasa cuando las mamás con los niñitos dicen, el niñito tiene 2 años, ni siquiera va al baño porque usa pañales? La mamá dice, no, es que al niñito no le gusta la lenteja. ¿Sabrá el niñito si le gusta o no le gusta un alimento? ¿Qué creen ustedes? Que no, profe. No Yo creo sabe. que no, profe. Generalmente a la mamá no le gusta algo y no se lo hace al niño. ¿Cierto? O probablemente porque el niño lo rechazó 3 veces, la mamá se cansó y dijo ya, finalmente no comió lenteja. Pero ¿qué dicen los estudios? Que al niño hay que presentarle un alimento al menos 8 veces para que lo conozca. Y probablemente la vez número 12 va a consumir. ¿Va a consumir todos los 100 gramos, 250 gramos? No, va a consumir 4 cucharadas. Pero eso ya va a ser un avance, porque el niño pasó de no conocer un alimento a conocerlo, a consumirlo, independiente de la cantidad que lo haya consumido, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar también en este punto? Que la madre tiene un rol muy importante en la educación y transmisión de las pautas alimentarias al hijo, por lo que debe centrarse en ella la entrega de contenidos educativos preventivos que permitan enfrentar precozmente estas enfermedades relacionadas con conductas alimentarias alteradas. Ejemplo, rechazos de alimentos, obesidad, diabetes, dislipidemia y anorexia nerviosa. Fisiología del apetito y de la ansiedad. Para mí, en general, cuando nutricionistas hablan de ansiedad, no me convencen mucho, a mí personalmente, porque creo que el tema de la ansiedad es más bien un tema psicológico. El tema nuestro es como el apetito. Y en general los trastornos de ansiedad van a estar más bien relacionados con crisis de pánico de las personas, aceptación, rechazo, autovaloración, cierta autopercepción, autoestima, ¿ya? Pero en general lo que sí ha aumentado en esta pandemia son los trastornos ansiosos y crisis de ansiedad, ¿ya? Y eso cómo se ve reflejado en la persona en aumento de peso, ¿ya? Ahora, la fisiología del apetito es una cosa, a mi juicio, más nuestra, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las señales que nos van a orientar en base del apetito? ¿Ya? Vamos a encontrar unas señales internas y externas que van a guiar a este individuo a la selección e ingestión de alimentos. La saciedad es una sensación fisiológica de plenitud que determina el término de la ingesta alimentaria. Entonces vamos a encontrar acá, ¿cierto?, que van a haber individuos que pueden tener más apetito que en otros, pueden tener una sensación de saciedad con distintas cantidades y tipos de alimentos también. No todos vamos a ser iguales. Hay múltiples señales orgánicas que nos van a ayudar a regular, ¿cierto?, el momento de iniciar una nueva ingestión de alimentos. Algunas personas pueden consumir en mayor cantidad de alimentos en la mañana, pueden cenar temprano, tipo 7 de la tarde, otras pueden comer hasta más tarde, cada 4 horas, pueden comer colaciones, otras no. Son señales principalmente digestivas de vaciamiento gástrico, ¿cierto? Vamos a encontrar hormonas, enzimas, mecánica, cierto ruido del estómago, ya una señal de apetito, cada ciertos horarios.
Además encontramos señales sensoriales, visuales, olfatorias, gustativas, táctiles, también metabólicas. Por ejemplo, en el cerebro, ya de por sí las personas reaccionan de forma distinta con los neurotransmisores frente, por ejemplo, una papa cocida versus una papa frita. Ya, lamentablemente, algo pasa en el cerebro, se ha estudiado harto con los alimentos fritos que no pasa con el resto de los alimentos, ¿ya? Tiene que ver con todas estas señales, cómo yo las percibo en el cerebro, ¿ya? Cuando las personas sienten este olor, ciertos alimentos fritos, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestro cerebro con estas señales, ¿ya? Estas señales también son integradas básicamente a nivel de centros hipotalámicos, algunos péptidos y neurotransmisores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser el segundo factor que va a entrar ahí, ¿cierto? Si una persona tiene estos hábitos que hablamos antes, que tiene un estilo de vida, ¿cierto? Que es un estilo de vida saludable, aunque tenga estas señales, ¿cierto? De este alimento frito, no va a hacer caso y va a poder ser capaz de poner sus conocimientos por encima de estas señales y seguir, ¿cierto?, alimentándose en forma saludable. Eso que no tiene un paciente que está en precontemplación, que ante el más mínimo, ¿cierto?, ofrecimiento de este tipo de alimentos va a caer y lo va a consumir, ¿cierto? En la modulación del apetito y de la saciedad, el sentido del gusto tiene una participación significativa. Los gustos básicos en el ser humano son el dulce, asociado filogenéticamente a alimentos comestibles y placenteros, y el amargo en general no es tan ameno, ¿cierto?, como el sabor dulce. Y el dulce se desarrolla primero que el amargo. Después se desarrolla el gusto ácido y salado con la participación del contexto social. Los alimentos ingeridos en el primer año de vida son de preferencia dulces, en una presencia ocasional del sabor ácido. El niño va aprendiendo progresivamente a ingerir alimentos con mezclas de sabores integrados con señales olfatorias o de otro tipo. En el transcurso del segundo año de vida entra en contacto con el sabor salado y con el sabor amargo. Estas tendencias las exacerba la industria alimentaria para favorecer la ingesta de sus productos. Es por eso que les decía también que, por ejemplo, el Chocapic o las papas fritas les ponen tanto sodio, ¿ya? Porque este sodio lo que hace es exacerbar los sabores para que nosotros no agotemos nuestro centro hipotalámico y decir, ya, basta con esta cantidad de Chocapic, basta con esta cantidad de papas fritas, y genera este feedback positivo de que la persona come más y más quiere comer de ese alimento porque no se siente saciada, porque como tiene tanto sodio, ¿ya? Entonces esto va a exacerbar el sabor y va a hacer que la persona quiera consumir más, más y más, ¿ya? Por eso que nadie consume el Chocapic que aparece en la caja, todos consumen más de esa porción que aparece, ¿ya? Porque tiene estos sabores exacerbados y que no cansan, ¿cierto?, cuando la persona la está consumiendo. Contexto sociocultural. Chile es un país con procesos de desarrollo y cambios culturales, ¿ya? En este contexto, los trastornos alimentarios no pueden ser entendidos en forma aislada del entorno sociocultural, ni tampoco enfrentarse de la misma forma en las distintas sociedades y culturas. Acá tenemos la transición cuando el niño, ¿cierto?, tiene 6 meses, 5 meses y comienza a alimentarse con las papillas y empieza la alimentación complementaria. La transición de esta alimentación láctea en el primer año de vida al esquema de alimentación propio del hogar es un reflejo de la amplitud de alimentos de consumo humano y de sus modos de preparación. De una alimentación láctea semejante entre todas las culturas durante el primer año de vida, se pasa a una variedad de dietas determinadas que van a ser de acuerdo a la cultura a la que pertenece el grupo familiar. De esta forma, en cualquier cultura, el grueso de los alimentos y modos de consumirlos de un adulto ya han sido incorporados en la edad preescolar.
basado en esto también, los trastornos de la conducta alimentaria también se establecen habitualmente en etapas muy precoces de la infancia, sin que sean percibidos como tales por los padres o por el equipo de salud. Generalmente comienzan a considerarlo como un trastorno cuando se asocian a un retraso del crecimiento. El niño aprende a comer principalmente de su madre, quien a su vez ha adquirido en forma oral categorías y conceptos de la alimentación infantil, principalmente de su madre a su vez, lo que determina una transmisión cultural por vía femenina. Entonces, probablemente el niño se va a alimentar como la madre decida y a su vez la madre se alimentó como su propia madre, ¿cierto? Le fue transmitiendo a través del tiempo. A este tronco de transmisión se suma también en décadas recientes la influencia de la educación por el equipo de salud. Ejemplo de esta intervención de salud es el aumento de la duración de la lactancia materna observado en Chile durante las últimas 2 décadas. Porque teníamos, ¿cierto? Cuando empezó la industrialización, ¿qué pasó? Que la lactancia materna exclusiva al 6º mes empezó a decaer en nuestro país, y en los últimos años eso ya se ha repuesto casi del todo a llegar a la meta que era un 60%. Contexto sociocultural: la madre alimenta al hijo de acuerdo a sus valores, creencias, costumbres, símbolos y representaciones de los alimentos y sus preparaciones alimentarias. O sea, la madre va a alimentar al hijo bajo lo que la madre cree, su constructo personal de lo que es que el niño debería consumir, según sus valores, creencias y costumbres. Entonces, por ejemplo, la representación que ella tiene sobre el cuerpo ideal del niño puede corresponder a lo de un niño obeso, y por lo tanto su perfil de alimentación irá acorde con tal percepción. Las porciones de alimento tenderán a ser mayores que las recomendadas y además exigirá al hijo de que deje el plato vacío. ¿Se entiende este punto, chicas? Sí, profe. Y por el contrario también puede ocurrir, ¿cierto?, en malnutrición por déficit. O sea, si la mamá cree que la imagen del niño tiene que ser más bien de un niño delgado, ya la madre, ¿cierto?, va a restringir el alimento en el niño y lo va a someter a dieta constantemente. Se puede ser hacia más o hacia menos, ¿ya? En nuestro medio también hay puntos críticos en la alimentación infantil en las cuales se pueden hacer evidentes algunos trastornos de la conducta alimentaria. Ejemplo, cuando se introducen las fórmulas lácteas, cuando se introducen también alimentos sólidos. Pues acá, ¿cierto? Podemos ver algunos puntos críticos de la alimentación infantil que pueden evidenciar alteraciones en el conducto, en el desarrollo de la conducta alimentaria. Entonces, primero es cierto el establecimiento de la lactancia materna. Vamos a encontrar acá que se realizan clínicas de la lactancia materna cuando el lactante, cierto, no está subiendo de peso según lo que debería, según la norma. Cambio de la alimentación materna exclusiva a artificial o materna a artificial. O sea, cuando el niño deja de amamantar exclusivamente y pasa a fórmula, o también cuando el niño pasa de lactancia materna exclusiva a lactancia materna más artificial, mixta. Luego también en la introducción de la primera alimentación sólida, ¿ya? Entonces el niño, como no conoce este alimento nuevo, ¿ya?, también puede haber algún cambio en su conducta. Cuando el niño, ¿cierto?, comienza a comer solo, ya también con su mano y tiene que mover, ¿cierto?, esta cuchara. Cuando se suspende la tercera mamadera,
cuando también cambia la consistencia de papilla, porque luego de que es papilla, después es solamente molido contenedor, cuando el niño se incorpora a la comida del hogar y a la mesa, también a los horarios de la familia, y también cuál es la percepción materna de normalidad ante la alimentación infantil. O sea, yo doy un plato colmado de 200, de 250, qué tipo de alimentos elijo, qué tipo de preparaciones también le doy al niño. O sea, cómo yo percibo que la alimentación infantil es la correcta, como madre. Contexto sociocultural. En poblaciones de diversos estratos socioeconómicos en Buenos Aires, cada estrato establece modo de alimentarse claramente identificatorios al grupo al que pertenece. Por ejemplo, el niño que proviene de un estrato bajo se le inculca desde pequeño la alimentación, ingestión de alimentos baratos y saciadores, tales como pan y pastas, mientras que los estratos de mayores ingresos se incorpora crecientemente la necesidad de que estos alimentos sean sanos y favorezcan una figura corporal más estilizada. Por dar un ejemplo. También en ambientes socioeconómicos más bajos, aún se percibe como saludable al niño con tendencia a obesidad, y la madre es valorada positivamente en la medida que cría un hijo con sobrepeso. Esto implica que las madres perciben como adecuado que las porciones y tipos de alimento deben ser abundantes, el plato debe ser vaciado, o que las mamaderas deben ir adicionadas con componentes llenadores, entre comillas, tales como cereales y azúcar. Las experiencias tempranas del niño con la comida y en especial las prácticas alimentarias de los padres tienen una importancia muy grande en los hábitos de alimentación desarrollados por los niños. La madre es la responsable de incorporar al niño a las prácticas alimentarias y al contexto social de la familia. Este rol lo ejerce con la participación de un entorno familiar variable. Por ejemplo, también en la familia bajo recursos, con la familia extendida, donde la madre vive, por ejemplo, de allegada en el hogar de los abuelos, junto a sus hijos, al padre de los hijos. En esta situación, la crianza del niño es compartida con la abuela o asumida por esta. También en ambientes socioeconómicos altos aumenta la frecuencia del trabajo de la madre fuera del hogar, en una familia tipo nuclear, por lo que el desarrollo de la conducta alimentaria pasa a ser compartida con la asesora de jardín o con el jardín infantil. Los niños desde muy temprano están capacitados para establecer una íntima relación con la recíproca, con la figura primaria que lo cuida y que es habitualmente la madre. Esta relación de apego establecida en el primer semestre de vida es determinante en la adquisición de su conducta alimentaria y de su adecuado desarrollo posterior. También algunos estudios realizados, por ejemplo, Lobo et al., demostró que los niños con fracaso en el desarrollo tenían contactos menos frecuentes y menos positivos con sus madres, dado que estas alteraciones pueden ser causadas por un manejo inadecuado de la madre. En la evaluación del rol materno también es importante estudiar si hay trastornos de la personalidad de la madre: depresión, problemas de conducta alimentaria, personalidad caótica, violencia intrafamiliar o dificultades entre la pareja. También diversos estudios realizados en madres con TCA demostraron que estos conflictos alimentarios de los niños aparecían por la psicopatología alimentaria de la madre. O sea, la madre, ¿cierto?, con un problema propio era capaz de transmitir este problema a los hijos. También se encontró que niños con trastornos alimentarios, con fallas del crecimiento, presentaban padres con mayor grado de angustia emocional. Acá tenemos algunas causas orgánicas e inorgánicas con falla de Medro, ¿ya? También debido a la necesidad de considerar
todos los factores orgánicos, psicológicos y sociales relevantes, se ha comenzado a reducir el énfasis en la dicotomía clásica entre trastornos orgánicos e inorgánicos y mirar el fracaso en el crecimiento y la alimentación desde un punto de vista integral. También en la valoración del niño sano hay algunos autores que han propuesto un modelo ecológico de la evaluación. Este modelo asume que el medio ambiente, los padres y los niños están en interacción recíproca y que la alteración de una de las partes afecta inevitablemente a las otras, explicando así la adquisición de trastornos en el desarrollo como se muestra en la siguiente figura. Acá vamos a ver la interacción entre el medio ambiente, ¿cierto? El niño, la madre, y cómo estos tres factores interactúan entre sí, va a ser determinante de la conducta alimentaria de este niño sano. Entonces, por ejemplo, hay casos en que los padres, por ejemplo, se separan, ¿ya? Entonces el niño puede quedar en el colegio, almorzando, también la mamá le envía un almuerzo, el niño se siente con la necesidad, porque si no lo van a dar en la casa, de comer estos dos almuerzos, por ejemplo, y esto puede, ¿cierto?, desencadenar que este niño tenga una sobrealimentación, por ejemplo, para que la mamá no lo rete, todo ese tipo de cosas, ¿ya? También episodios de violencia intrafamiliar en casa pueden desencadenar lo contrario, o sea, que nadie se preocupe de hacer el almuerzo del niño, y el niño puede estar con una ingesta baja, y puede no hablar, porque también el niño va a tener su propio temperamento, y la adaptación entre estos nuevos episodios, ciertos sociales del medio ambiente y sus padres. Entonces, en resumen, vamos a encontrar que el desarrollo de la conducta alimentaria va a ser un proceso complejo en el que participan componentes fisiológicos de la regulación de la ingesta alimentaria, componentes del crecimiento y el peso corporal, componentes psicológicos del niño, de los padres y de la familia, componentes culturales y sociales. Son frecuentes sus alteraciones en los primeros años de vida, lo que se puede traducir en un retraso en el crecimiento, o sea, si esto es repetido en el tiempo y el niño tiene un rechazo generalizado a consumir papillas, alimentos sólidos en general, ¿ya? Aversiones alimentarias y también dificultades secundarias en la convivencia familiar. El manejo de estas alteraciones debiera estar basado principalmente en una educación preventiva en los primeros 2 años de vida a la madre, en la modificación conductual también del ambiente familiar, madre, hijo y otros miembros. Ya que también en este punto está el caso de que cuando los niños están con la abuelita, ya en algunos casos la abuelita también puede tender a sobrealimentar el niño. Ahí está también la mamá, porque puede vivir con las dos, entonces la madre le dice, no comas tanto, y la abuelita le dice, cómase toda la comida, hijo, y así también se pueden desarrollar estos cambios en la conducta alimentaria. ¿Dudas, chiquillas? ¿Algo que quisieran agregar o que quisieran contar de la conducta alimentaria? Profe, a mí me pasó con mi hijo que siempre estuvo con sobrepeso. Ya, cuéntenos. A ver, es que cada vez que lo llevo a control está con sobrepeso, pero me decían que era por la leche materna. Ya, tiene como 1 año y algo ya. Sí, tiene 1 año o 2 meses. Ya. Ahí está hablando. Que con la leche materna en general los niños yo siento que crecen más, es distinto que con fórmula. Al menos de talla estaba bien y todo, pero el peso siempre ha sido como el tema. Ya. ¿Algo más, chicas, que quieren comentar antes de que sigamos avanzando de este tema de la conducta? ¿Qué les pareció? ¿Qué creen ustedes de la conducta alimentaria en niños? ¿Qué otros factores creen que puede influir? Profe, en el caso de bueno, de ir incorporando como estos alimentos para que los niños lo conozcan, igual va a depender
de los mismos hábitos que tienen los padres, o sea, ellos imitan lo que los papás comen. Por ejemplo, tengo mi sobrino acá, por ejemplo, el otro día me pedía que quería líquido, y yo ¿Ya? le pasaba agua, no, y me decían, no, porque es de color. Entonces él asocia que el agua o que el líquido tiene que ser bebida, jugo, de color. No, Ujú. no asocia el líquido como algo neutro de color, como el agua. Entonces eso va como en la alimentación que cada persona o hogar tiene, y los niños imitan eso. Claro, claro, y con algo tan sencillo como el agua, como ya de pequeños van asociando que el agua no es para tomar, sino que es, no sé, para lavar la loza o algo así, porque de pequeños consumen jugos o bebidas y no conocen el agua como el agua para que se la puedan tomar como tal, ¿ya? Otra, Nancy, Catherine, Cami, ¿algo que agregar, chiquillas? Profesora, a mí me quedó dando vuelta una duda, ¿Ya? el tema de la ansiedad. ¿Ya? Decía, según la materia, que son muchos factores fisiológicos Ujú, del organismo, ujú. pero ¿qué pasa con esas personas que tienen ansiedad, eh, que que comen, aunque no tengan esas sensaciones sensoriales o metabólicas? Y que en ese caso, Y que ahora se está dando mucho también eso en niños. claro, es que actualmente, para mí, el tema, por ejemplo, cuando un paciente viene a hablar que él tiene ansiedad, que tiene un trastorno ansioso, que él, por ejemplo, estuvo con medicamento y que abandonó, que él como está encerrado, tiene ansiedad, yo creo que es más bien un tema psicológico, o sea, que los psicólogos tienen que tratar el tema de la ansiedad, porque puede estar asociado a episodios de algún problema familiar, en trabajo, en la misma universidad, que esos temas psicológicos desencadenan que el paciente coma en exceso. Y por más que esos pacientes nosotros como nutricionistas los escuchemos, les demos una pauta, entendamos la etapa de prochasca en cuál se encuentran, ya el paciente tiene otro tema, que ese tema es lo que el paciente está con ansiedad y esta ansiedad lo que permite, lo que hace que el paciente coma. Entonces, mientras no se trate el problema de base, que es qué es lo que genera la ansiedad de ese paciente, ya sea contándonos a nosotros o yendo a terapia psicológica también, o también por telemedicina, difícilmente yo voy a poder atacar una por sí solo, que es la consecuencia de la causa. La causa es la ansiedad y la consecuencia es comer. Pero en este caso, si el paciente refiere que está con episodios de ansiedad, yo puedo ahondar yo como nutricionista o también le puedo sugerir al paciente si ella es un tema grave, o sea, que el paciente tiene ansiedad porque vivió un episodio traumático, por ejemplo, de un robo, ya, y el paciente ya no puede salir salir de su casa, yo voy a ver que es un tema ya más grave. Pero si también puede ser un tema que sea más fácil de abordar, por ejemplo, el paciente tiene ansiedad porque está encerrado por la pandemia, entonces el paciente ya hablándonos un poco más del tema, el paciente al final nos dice, no, en verdad yo ahora me siento mucho mejor porque yo le conté lo que me pasa y porque yo como, entonces yo empiezo a preguntarle, ¿qué causa usted cree que tiene por la ansiedad? Entonces ahí tal vez bien analizar nosotros como nutricionistas si es un tema que el paciente quiere conversarlo con nosotros, nos quiere contar, o si es más bien un tema ya más macro, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, algún delito, algún robo que se haya cometido con este paciente, que es lo que le tiene este trastorno ansioso o este tema de ansiedad tan fuera de control, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. La Catherine está, parece, sin audio, ¿no? No sé. La Cami, No, ahora volví, profe, que ya, estaba trabajando y estaba justo haciendo algo. ya. Bueno, sumarme a las palabras que decían mis compañeras con respecto a que los hábitos sí lo adquirimos de la casa, pero yo creo que muchas veces en las casas también se malcrían tipos de hábitos. Mm. Por ejemplo, no sé, a mí en mi casa pasa que mi sobrino manipula. ¿Ya? Entonces, al poner su llanto o al ser cosas, no consume lo que le están dando. Y allí, para que coma algo, obviamente, para que almuerce, le dan en teoría para que haya algún tipo de alimentación. Entonces, allí uno igual juega un rol que yo a veces, no sé, opino y me miran así como,
sí, no son mi hijo ni nada, pero le estáis enseñando mal. Es Que en inevitable. una pandemia, sí, y después cuando vuelvan a la normalidad en el colegio, no va a ser lo mismo. Entonces, allí es donde está el tema un poquito. Yo creo que los niños igual saben muy bien manipular y saben a quién. Porque, Sí. por ejemplo, cuando yo me quedo sola con ellos, no me pasa. O sea, si tienen sed, como decía la Rosita, si tienen sed, yo doy agua, no doy nada más. Digo, es que tu mamá no me dio permiso, me dijo que yo tenía que solo dar agua y si no quería ir, te morís de sed. Y como que ahí terminan tomando agua porque si no, no tomarían. Es el mejor método. Como se come las lentejas o se las come a la hora que le vuelva a dar hambre, porque no lo voy a hacer un huevo frito. Sí, algo así, es verdad, pero eso pasa así a veces acá, con mi sobrino sobre todo, que sabe muy bien a quién manipular. Entonces, allí a veces uno quiere dar un hábito, pero porque por lo general acá en mi casa se come saludable, Ya. pero el Joaco como que le dice a mi mamá una cosa y mi mamá, que es la abuelita, lo va a consentir. Entonces va donde la mamá le dice no, pero por el otro lado igual lo consigue lo que él quiere comer. Entonces ahí igual es más Es difícil, con porque el cuando tema de la... uno quiere opinar también Sí, dice, no, pero es que tú no eres la mamá, pero es que yo digo, como un niñito de 2 años va a poder discernir si le gusta o no le gusta, si usa pañal, o sea, por dar un ejemplo. sí, sí, pasa mucho eso. Entonces ahí también donde uno juega un rol que a veces digo, cuando me quedo con ellos, le digo, no, yo no doy esas cosas. No, es que Katy, que queremos comer, no, querés dulce, cómete una fruta, y hay 1000 frutas. Sí. No, es que eso no es dulce, Katy. Y ahí como que entrar a dar a entender a un niño, Sí. ya que se ponga a llorar, ya, no, entonces no comáis nada hasta que llegue tu mamá. Y lo otro que también es complicado es cuando a los niños los premian con comida chatarra, porque eso es como una conducta tan adquirida que después cuando se trata de sacar ya es imposible. O sea, te sacaste un 7 ya, un McDonald's, y cosas así, o bebida, o tortas, o dulce. Yo creo que eso igual es Sí, difícil. sobre todo que está el tema de los delivery ahora, que te pueden traer todo lo que tú quieras. Sí. Entonces, con eso sí. Pero eso pasa bastante, yo al menos lo veo acá y con casi todos los niños que viven aquí en el condominio, lo veo que como que manipulan de cierta forma a los papás. Y yo creo que por tema de cuarentena que te dicen, no, es que el niño está encerrado, pero yo digo, pero no le voy a echar la culpa a una cuarentena. Si después ya no vamos a estar en cuarentena, vamos a volver a normalidad y en el colegio no va a haber eso rico que él va a comer, va a haber la colación nomás. Y ahí puede ser Así que pescado, legumbres, garbanzo, una serie de cosas. sí, es verdad. Ya, chiquillas, ¿quién me queda acá? La Tamara estaba con Baby ahí que estaba opinando en la clase. La Cami me falta, Cami. Yo me sumo a lo que decían mis compañeras, profe, porque eso de que, claro, no toman en consideración quizás la información que nosotras que estamos estudiando le puedan dar a la gente que malcría, en este caso a los niños, dándole alimento procesado, porque uno en un principio puede pensar que es por desinformación. Claro. Pero yo lo he visto aquí en mi casa y yo trato de opinar con mi sobrino, mi hermana igual, que también estudia el área de nutrición, pero no, pues, o sea, no nos pescan. Entonces, ya no pasa por una desinformación, yo creo que es más que nada como de dar como estos regalos, estos incentivos, y creen que demuestran el cariño, en este caso, dándoles esos alimentos. Claro, y eso no es así, nunca lo será. O también el hecho de la comodidad, creo yo, Sí, porque, por ejemplo, hay muchos productos, por ejemplo, las compotas, chiquitín, esos productos que son altamente procesados sí. y las mamás se los dan a los niños a partir de los 6 meses, entonces es una bomba de azúcar Para y mí uno a pesar de que es les diga que, un delito el chiquitito. claro, claro, uno a pesar que les diga que esos alimentos no son saludables para los niños, igual se los compran. Por ejemplo, Claro. tengo una amiga que trabaja conmigo en Nestlé y tiene una sobrina. Entonces, la mamá de esta chiquitita le encarga compotas de allá de Nestlé. Y la chiquitita tiene como 7 meses. Y mi compañera le dice así como, no, que no le dé,
Aparte nosotras sabemos cómo se hace, entonces con mayor razón, a Claro, un niñito tan pequeño, lo ideal es no darle ese tipo de productos. exacto. Pero, y claro, y la respuesta que dan es como, es que no alcancé a echar a cocer manzana. Mm, Entonces se van igual por la comodidad. mm. Qué difícil, qué difícil. Sí. La tarea que nos queda, chiquillas. Sí, es súper dura. Lo peor es que pasa siempre como todas esas cosas, todos los casos están en las familias donde hay una nutricionista. Sí. Ahora cuando Es yo verdad. hice un internado ¿cómo se llama? En pediatría, ahora que la nutri que estaba a cargo mío, la señora Mónica, tenía una hija con diabetes y otra hija que tenía anorexia, y nos contaba que sufría, que sufría. Pero es como justo en la familia nutri te pasa eso, como tus hermanas no te escuchan. A mí por lo menos mi papá me escucha, menos mal. Sí, sí pasa eso. Todos los familiares con obesidad, todo en tu familia. A mí la Entonces, única que me escucha es mi sobrina de 6 años, que prácticamente no le gusta consumir nada con los sellos. No come, no puedo comer eso porque tiene sello. Ya, ya. Oh, ya, nice. Sí. Pero ella sí me sigue, donde me ve, no sé, comiendo a mí cosas más saludables que lo normal, pero sí ella me sigue. No, le dice, le van a regalar, no sé, un chocolate. Es que, ¿sabes qué? Se lo devuelvo, pero tiene 3 sellos, entonces mucho. Muy bien, muy bien. Si uno siente a Pero veces el que otro no es somos caso. como mormonas de la alimentación, porque nosotros hablábamos, y la familia como que a veces nos cierran como la puerta en la cara y uno sigue hablando, como, otra vez yo le mandé a mi hermana la tabla de composición química de los alimentos para que la imprima y la leyera, así como le dije, súper interesante. Y como me dijo, ya. Con su secretaria, que me la imprimió con su secretaria, que es como súper obesita, y no hubo caso, pero ahí yo traté de hacer una indirecta, no tan indirecta, pero bueno. Uno al final después opta por no opinar mejor, porque si no, mientras uno más dé información, a uno no la pescan. Entonces mejor, después al final solitos llegan consultando, creo yo. También, sí, también es otra Sí. opción. Ya, chicas. Profe, Dígame, Tamara. no, es que yo le iba a decir que como yo estoy en ese proceso de enseñarle los alimentos y todo a mi hijo, me ha tocado la suerte de que a él le ha gustado todo. Come, Eso, Tamara. si me sigue se lo muestro. Ya. Come de todo y lo otro que, por ejemplo, si yo estaba sin tiempo o algo, de repente le comprábamos los colados. Pero Ya. ahora encontré una opción que es que si estoy apurado, todo, bueno, aparte que tengo todo congelado, venden también en el supermercado como mix para hacer la papilla. Ya. Viene congelada, picadita la zanahoria, zapallo italiano, la espinaca, viene en pelotita, viene lista la papilla. Así que si tengo un apuro, le hago eso y no le compro ningún colado. Lo mejor. Porque uno ve lo que tiene. Porque a veces a uno se le corta el tiempo o justo Sí. no tenía la comida, y para hacerlo rápido. Pero desde los 6 meses que le doy pescado y ha asimilado todo eso. Qué bien. Está por... Ya. No ve, no se ve. Mira, Bienvenido a la quiere adivinar el Maxi. Hola, Maxi. mira a mí. Ahí escucho, No sabe Rosita. quién le habla. tantas voces que escuchas, así como quién es. ¿Dónde? Sí, ¿quién me conoce así? Tu sonrisa. Ya, chicas. Ya, pero Nos vemos mañana en la prueba, ¿ya? Espero que les vaya tan bien como en el control y mejor, ¿ya? Bueno, profe. Ya, Un profe, que esté abrazo, bien. bien. Chao. Cuídense, chao.